Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy. La Comisión Internacional Anticorrupción, que fue creada por el presidente Lenín Moreno, empieza a tomar forma. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Organismos internacionales se reunieron en Cancillería para analizar los mecanismos de lo que realizará esta comisión, que durará hasta que concluya el periodo de gobierno. Aquí empezamos 24 horas. Cuerpo diplomático y organismos internacionales dan sus ideas para la conformación de la Comisión Internacional Anticorrupción. El lunes Moreno lo anunció en cadena nacional y este martes empezaron las primeras acciones. La Comisión Internacional deberá trabajar en 3 ejes. Establecer un proceso cooperativo en el marco de la prevención de la corrupción, en el marco de la investigación, combate y sanción de la corrupción y en el marco de la reparación y recuperación de lavado de activos. Justamente este apoyo y esta cooperación puede ayudarnos justamente a conseguir esa eficiencia, esa independencia, esta autonomía. Estará integrada por 5 expertos internacionales y además estará en vigencia hasta que termine el gobierno de Moreno. Habrá que establecer una metodología correspondiente que establezca la identificación de los casos que se van a plantear y que se van a investigar. Mientras tanto, otras instituciones se suman al convenio interinstitucional de la lucha contra la corrupción. Se trata del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría Anticorrupción. Granda y Maldonado se adhirieron a este convenio que fue suscrito el 21 de enero. Añade 2 elementos de cualidad muy importantes. De un lado, el control y las medidas disciplinarias en el sistema judicial, y de otro, la acción e investigación administrativa en el campo ejecutivo. En este marco, la presidenta de la Judicatura solicitó a la Contraloría inicie un examen especial a los contratos de diferentes construcciones. Al Complejo Judicial Norte, Complejo Judicial Pichincha, Quitumbe, Complejo Judicial El Empalme y Complejo Judicial Durán. Y además que el Contralor investigue lo actuado por el Consejo de la Judicatura Transitorio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia sostiene que la evaluación a los jueces nacionales que realizará el Consejo de la Judicatura no implica la destitución. Lo dijo tras la rendición de cuentas que ofreció este martes luego de un año como presidenta de la Corte. 5 meses después del fallido intento del Consejo de la Judicatura Transitorio, se reedita la decisión de ese organismo de evaluar a los jueces nacionales, aunque estos no sean considerados funcionarios de carrera de la función judicial. Esta semana haremos un anuncio muy importante al país respecto al proceso de evaluación de la función judicial, iniciando por la Corte Nacional de Justicia. Hoy la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien propuso el nombre de la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, marcó el terreno de lo que a su criterio debería ser la evaluación a los jueces nacionales. Son parámetros cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos respecto a la carga procesal. Yo he dado ejemplos tan simples como que si 2 jueces tenemos 500 causas cada uno, 1000 causas cada uno, el uno ha despachado 900 y el otro ha despachado 10. O sea, es evidente, ¿no es cierto? La falta de despacho y la negligencia en eso. Y cualitativos respecto un poco a la calidad de la redacción, no en el fondo del fallo, porque el fondo del fallo, como se ha venido repitiendo, solamente puede ser revisado a través de los recursos que están previstos en la ley por los tribunales superiores. Evaluación sí, pero sin llegar a la destitución, dijo la presidenta de la Corte Nacional, al ser consultada si el Consejo de la Judicatura podría destituir jueces nacionales como resultado de la evaluación. El objetivo de la evaluación que está previsto en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial se refiere para mejorar el servicio del funcionario, y quien no pasa la evaluación en la carrera judicial tiene, no estoy muy clara, son 2 o 3 meses para recuperarse y realizar una nueva evaluación, de modo que no sé cómo se vaya a actuar respecto de la evaluación de la Corte Nacional de Justicia en jueces y con jueces que estamos sujetos a un periodo establecido por la Constitución. Con los parámetros de la evaluación que anuncie la presidenta del Consejo de la Judicatura, se podrá conocer si ese cuerpo colegiado está dispuesto o no a destituir jueces nacionales, que en casos específicos han sido señalados por actuar políticamente a favor del gobierno anterior. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
La defensa del exministro Iván Espinel reacciona a las observaciones emitidas por varias autoridades de gobierno luego de que la justicia resolviera su inocencia por peculado. Además, pide que en los medios de comunicación estén presentes en las audiencias que aún deben efectuarse. Nosotros lo cuestionamos, lo censuramos. Es el pronunciamiento de César García, abogado del exministro Iván Espinel, luego de que varias autoridades de gobierno manifestaron su inconformidad con la resolución judicial, con la que se declaró inocente al exfuncionario y a otras 7 personas procesadas por presunto peculado. García propone que se hagan públicos los audios de las últimas diligencias efectuadas en el proceso. Para demostrar que el fallo es justo. Asegura que los jueces hoy observados resolvieron en base a una débil acusación de Fiscalía, que en un primer momento partió de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, que detallaba pagos en exceso desde el IES a clínicas privadas por $43 millones. Para que el informe de Contraloría sirva como prueba, tiene que tener un informe pericial que lo soporte. Y el único informe pericial que se actuó en este proceso penal lo que determinó es que no existía prejuicio al IES. Sostiene que los $123.000 por los que se terminó procesando a los 8 exfuncionarios del IES corresponden a un muestreo de apenas 4 transacciones que se pagaron a una clínica privada. Sin embargo, Iván Espinel aún afronta otros 2 procesos, uno por enriquecimiento ilícito y otro por lavado de activos. La audiencia de juzgamiento por este último, en el que se lo acusa a él y a otros 3 de lavar aproximadamente $700.000, se realizará este miércoles en la unidad judicial de Durán. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía tiene 5 indagaciones contra el ex vicepresidente Jorge Glass. La mayoría son investigaciones que se desprenden de informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que incluso datan del 2015. El caso Petrochina, Petrotailandia, Singue y la refinería del Pacífico. Peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo fueron los delitos que el tribunal que sentenció a 6 años de prisión a Jorge Glass pidió investigar a la Fiscalía en diciembre de 2017. Actualmente solo se indaga el delito de cohecho, que 1 año o 2 meses después del pedido del tribunal no avanza de la etapa de indagación. Esta investigación, además de desprenderse del juicio Odebrecht, tiene 5 informes con indicios de responsabilidad penal del 2015, que remitió a la Contraloría. Glass, por otros temas, se enfrenta a 4 indagaciones previas, una de ellas por el caso Petrochina, según denunció el activista Fernando Villavicencio en los contratos de Ecuador con Petrochina. La intermediación petrolera ha causado un perjuicio al Estado por más de $2.200 millones. Sobre esta investigación, la Fiscalía ha solicitado asistencia internacional y ha pedido a los representantes de la compañía asiática que designen abogado. A esto se suma el caso Petrotailandia, donde también se investiga el mismo esquema de corrupción. El último movimiento de Fiscalía en un caso en el que se investiga a Glass está en la adjudicación irregular del bloque Singue. Aquí la indagación es por peculado. La Fiscalía ya pidió fecha para formular cargos en contra del ex vicepresidente, exfuncionarios y empresarios beneficiados por la entrega del bloque. En total son 11 personas. Y habría un perjuicio de $5,5 millones hasta el 2016. Y por último está también la indagación por la refinería del Pacífico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió vincular a Jorge Glass dentro de la indagación. Pero más movimientos podrían alterar la situación de Jorge Glass, pues la fiscal Ruth Palacios viajará a Brasil a recoger datos sobre el caso Odebrecht y sobre todo a tomar la versión al exdirector de la compañía, Luis Mameri, el mismo que vimos en su momento durante su declaración judicial en Brasil, decir que las transferencias realizadas a Glory International eran sobornos dirigidos a Jorge Glass. Dayana Monroy, 24 horas. La tesis de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana toma fuerza a días de que los ecuatorianos elijan a 7 de los 43 postulantes para que integren esa institución. El voto nulo a estas listas es una opción.
El próximo 24 de marzo usted tiene 3 opciones: votar a favor, en blanco o nulo. Y es que varios sectores impulsan el voto nulo en las papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues consideran como una expresión de rechazo a esta institución. Lo que está viciado es el origen de la nominación de candidatos. ¿Quién les nominó? Nadie. La autonominación mejor le desprestigió a este proceso. El voto nulo podría dejar sin efecto las elecciones si se aplica lo que está contemplado en el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Si hay más nulos que los válidos que obtuvieron todos los candidatos, no le queda más al Consejo Nacional Electoral que declarar nula esa elección. ¿Y cuál sería el efecto de eso? Que aunque no lo dice la ley, porque hay un vacío, tendría que convocarse a nuevas elecciones. El tema de votar nulo, la mayor cantidad posible de ciudadanos, es dar una señal política al gobierno de cara a que el presidente de la República haga la convocatoria a la consulta popular. Hace algunos meses la propuesta de una consulta popular impulsada por Julio César Trujillo y Pablo Celi quedó en eso, una propuesta. Ahora lo retoman desde otros sectores por la falta de credibilidad de esa institución. Independientemente de las personas, es nociva a la democracia representativa y va en contra de los lineamientos de la representación popular. Ya hay propuestas si desaparece el Consejo, un Senado para que se ocupe de las funciones de esta institución. A efectos que ellos se encarguen de la nominación y a su vez de la fiscalización de todas las autoridades de control. La posibilidad de comisiones ciudadanas intermedias que puedan filtrar la calidad de los candidatos antes de pasar al Senado o a la legislatura. Grupos ciudadanos esperarán a que pase el 24 de marzo para enviar su propuesta de enmienda al legislativo y así dar baja al Consejo creado en la época correísta. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La pugna entre los miembros del Consejo Nacional Electoral continúa a la par del calendario de elecciones. Aunque aseguran que los comicios no se verán afectados, vocales denuncian que se oculta información y ponen en tela de duda el proceso de monitoreo, por ejemplo. Fue durante una reunión entre el CNE y el cuerpo diplomático acreditado en el país que los vocales del organismo electoral dieron a relucir sus diferencias. Durante su discurso, el consejero Luis Verde Soto hizo una clara referencia a la falta de transparencia y democracia en el país durante los últimos 40 años. Y aunque aseguró es algo que se está tratando de dejar atrás, ante los medios declaró que una minoría en el Consejo está siendo relegada. No tenemos acceso ni al tema informático, no tenemos acceso al tema de procesos. El pleno para tomar decisiones se hace siempre a través de una votación frontal. Verde Soto a su vez pone en tela de duda el proceso de monitoreo electoral, pues asegura se ha ocultado información. Llegamos 13 días sin ninguna forma de monitoreo y está rechazada la empresa de monitoreo justamente porque es una empresa que trató de hacer de modo ilegal. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que aclara que la empresa de Universal Producciones, Duniprot, monitorea desde el pasado 8 de febrero la publicidad y promoción electoral que se emite a través de 504 medios de comunicación a escala nacional, 64 medios de prensa escrita, 377 radios y 63 canales de televisión. Los informes no han sido puestos a nuestra consideración, por lo tanto, como consejeros estamos total y absolutamente ciegos en relación a esta información. En cuanto al listado de postulantes que aún no se ha dado a conocer por las apelaciones que se presentaron, informaron que con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto a las impugnaciones en la provincia del Oro, el CNE podrá disponer de la impresión del 100% de las papeletas respectivas. Todas las provincias, incluidas las más grandes, ya están siendo procesadas en el IGM para las próximas elecciones. Nos falta únicamente el Oro, que en las próximas horas nosotros analizaremos y daremos traslado. A pesar de la divergencia en el Pleno, coinciden en que el proceso electoral no se verá afectado, pues todos trabajan para llevar adelante las elecciones seccionales sin ningún tipo de retraso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A casi 2 semanas de haberse iniciado la campaña política en la provincia de Santa Elena, se la vive con hermetismo. No obstante, hay alcances récord en la organización de las elecciones, según la delegación electoral local. Santa Elena es una de las provincias que lideran el mayor número de postulaciones debido a la cantidad de población que acumulan. Son un poco más de 251.000 electores, de los cuales 127.000 son hombres y 124.000 mujeres, que se dividen apenas en 3 cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena.
Estos 3 cantones deberán escoger un prefecto de 20 candidatos. La relación de cada localidad con la votación de alcalde no tiene mucha diferencia. Salinas debe escoger, por ejemplo, de 15 candidatos, La Libertad de 16 y Santa Elena de 20. Lo curioso es que en ciudades como Salinas, donde se da el mayor movimiento por la afluencia turística, su población se mantiene alejada de la campaña. ¿En campaña política? No, o sea, a veces sí hay, pero los carritos nomás que pasan por ahí, pero parece que no. Pero mejor que no hay. Uno que otro cartel colocado en muy pocas cuadras. Y la explicación la dan los mismos moradores. Esa política ya que queda a un lado. En La Libertad, lo mismo. Carteles grandes, eso sí. Pero la comunidad dedicada a lo suyo. En Santa Elena es diferente. La ciudad está empapelada. Y el movimiento que genera la campaña molesta. Empezaron las caravanas, el tráfico ha aumentado bastante ahorita aquí en Santa Elena, demasiado. Y más que todo empapelean la ciudad. No, la verdad que no me interesa. Según el director del CNE de esta jurisdicción, se ha podido conseguir un reto que en elecciones anteriores era un hecho casi imposible. Ya está el 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto capacitado, mientras que en otras elecciones días antes no llegaban ni a la mitad. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Decenas de agricultores de la provincia de Los Ríos tienen sus cultivos de arroz bajo agua, pues el invierno los vuelve a sorprender inundando todas sus parcelas. 1,5 metros ahí más o menos. Mostrando sus plantas de arroz que estaban a punto de producir, don Manuel Sandoya nos explica que perderá la cosecha porque su cultivo lleva inundado más de 4 días. En esas condiciones la espiga se pudre y aunque el agua baje de nivel, la producción será muy deficiente. Trabajamos a expensas de la naturaleza, inviernos grandes perdemos, por sequía también perdemos. Esta es la situación que atraviesan los agricultores de la zona de Pimocha, en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Pertenecen a la Asociación Nueva San Lorenzo y todas las 150 hectáreas de su agrupación están sumergidas. Y lo más preocupante es que algunos no cuentan con el seguro agrícola. Hemos entregado nuestro producto, por lo tanto necesitamos el dinero para nosotros pagar nuestras obligaciones con las personas a quienes les debemos. La inundación se debe a que el muro es muy bajo y el agua del río Pueblo Viejo entra con facilidad a las parcelas. Por este importante camino salen más de 100 familias hasta la cabecera parroquial y desde este punto hasta el final hay al menos 3 kilómetros que permanecen totalmente inundados. Eso dificulta el acceso a las comunidades que no ven mejoras en sus sectores y continúan enfrentando las inclemencias del invierno, como siempre, a la buena de Dios. Martín Soto, 24 horas. Las vías estatales que comunican a las provincias del Azuay, El Oro y Guayas presentan problemas por constantes deslizamientos de tierra. La vía Girón Pasaje continúa bloqueada, en tanto la cuenca Molleturo-Puerto Inca está habilitada parcialmente. Cerca de 10.000 metros cúbicos de material petro cayeron a la vía que conecta las provincias de Azuay y El Oro. Desde la noche del domingo esta arteria vial quedó bloqueada al tráfico vehicular. Ahí se puede observar las grandes fisuras, las grandes pisaduras que se ha producido en el talud. Una falla geológica que se activó aparentemente por el invierno provocó el macro deslizamiento en el kilómetro 86 de la vía Girón Pasaje. El material cubrió cerca de 80 metros de la vía. Tenemos proyectado o previsto más bien por situaciones de riesgo, ¿no? Que obviamente no queremos que pase con ninguna persona ni con vehículos, más bien cerrar la vía hasta segunda orden. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas limpia el material. Las labores podrían durar todo el día, por lo que se recomienda utilizar vías alternas. Las que están ahorita permitidas es por la vía Molleturo-Cuenca y la vía lo que es la troncal. Cientos de usuarios de esta carretera fueron sorprendidos por este derrumbe. Algunos hicieron transbordo, poniendo incluso en riesgo su integridad, pues los deslizamientos son constantes. Desde ayer y no hay paso. ¿Ya? ¿De dónde venía usted? De Cuenca. Sí, estaba pasando un fin de semana allá, yo soy de Machala, pero estamos intentando cruzar y no hay cómo. El riesgo es latente, debido a que en la parte alta se observan grandes fisuras y asentamientos. Técnicos del ministerio analizan el tema. En la provincia de la Azuay, Iván Rodríguez, 24 horas. Más noticias, 8 de cada 10 adultos mayores están en condiciones de pobreza, según cifras del MIES. El presidente de la República anunció que el presupuesto para su atención se triplicó para este año.
Fue en compañía de los adultos mayores en este centro gerontológico donde el presidente de la República destacó el aumento del presupuesto para su atención y para esto la firma de un convenio por alrededor de 60 millones de dólares. Para que casi 2.000 cooperantes colaboren, estén presentes para fortalecer los servicios de salud, para fortalecer sus servicios nutricionales. En este año estaremos firmando 584 convenios de cooperación. Según la ministra de Inclusión Económica y Social, la sociedad va envejeciendo y la población adulta aumentó durante los últimos años. Debemos reconocer, respetar y valorar el aporte dado y la vida entregada por los adultos mayores para garantizar sus derechos. Que observe y siento en experiencia propia en la situación del adulto mayor en la actualidad es muy digna. A cargo del MIES en servicios y pensiones están 461.790 adultos mayores. 289.609 adultos mayores viven en pobreza y 106.155 en pobreza extrema. 8 de cada 10 adultos mayores se encontrarían en situación de pobreza. Es por esto que el presidente de la República explicó la política pública que está implementando su gobierno para ayudar a estas personas. Vamos a reforzar el servicio de visita domiciliaria. Así podremos también verificar que se esté dando un uso adecuado a los bonos que les entregamos. Nunca más se producirán situaciones infames. Con respecto al año anterior, destacó el presidente de la República que se incrementa el número de ancianos que serán atendidos en 20.000. Hemos más que triplicado. En 2018 entregamos 17 millones de dólares. Este año serán más de 3 veces, 60 millones de dólares. Para conocer las condiciones de vida de este grupo de la población, el MIES está levantando una encuesta de salud, bienestar y envejecimiento. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 15 millones de dólares entregó la empresa china EXA al gobierno ecuatoriano por dejar extraer cobre del cantón El Pangui en Zamora Chinchipe. Este proyecto, que empezará a ejecutarse en el mes de diciembre, convertirá al Ecuador en país que exporte cobre a gran escala. Para Ecocorriente es muy grato. De esta manera, la empresa china EXA entregó al Estado ecuatoriano 15 millones de dólares por concepto de regalías mineras anticipadas. Y es que esta empresa china, denominada Ecocorriente, desde el 2012 lleva construyendo una planta monumental en el cantón El Pangui, parroquia Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, para extraer cobre de una mina a cielo abierto a gran escala. 3.18 millones de toneladas de cobre, tiene 3.39 millones de onzas de oro, 27.11 millones de onzas de plata. Y es un proyecto que tendrá una vida útil de 25 a 30 años. Hasta el momento, la empresa china ha entregado al gobierno ecuatoriano 85 millones de dólares, de 100 millones acordados por regalías, es decir, por dejar extraer cobre de este sector. Se ha invertido 63.840.000 dólares. En julio se realizará la fase de prueba para la extracción de cobre para que finalmente el mes de diciembre, es decir, a finales de año, empiece ya su producción como tal para su posterior exportación al exterior. Y eso implicaría para el Estado aproximadamente 5.500 millones de dólares en toda la carga tributaria que el proyecto maneja. Este dinero entregado al gobierno ecuatoriano, según las autoridades, han sido y serán destinados a proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de la población del Pangui. Pero la realidad de la población es otra. Ha habido un apoyo de las regalías mineras mínimo, son 85 millones de dólares. Entonces, ese es mi reclamo y mi pedido al gobierno nacional. Exhorto que se acuerden de esta tierra. Ecuador se convertirá en el mes de diciembre en un país que exportará cobre a gran escala. En la provincia de Zamora Chinchipe, con cámaras de Carlos Coyaguazo, Paul Coello, 24 horas. El Ministerio de Trabajo clausuró por 60 días a la empresa Furukawa Plantaciones e impuso una multa de más de $40.000 por incumplimientos laborales. El día anterior, la Defensoría del Pueblo denunció vulneraciones a derechos humanos y explotación laboral de sus trabajadores. A raíz del informe de la Defensoría del Pueblo presentado el pasado lunes, el Ministerio del Trabajo evidenció incumplimientos a los derechos de los trabajadores. Como son la falta de afiliación del contrato de trabajo, la falta de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica establecida, intermediación laboral, trabajo infantil, insalubridad, riesgos laborales, falta de pago de utilidades.
En un comunicado, la empresa Furukawa asegura que ha cumplido en forma cabal sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales. Asimismo, asegura que la empresa cuenta con 198 trabajadores directos, aunque se presume que son más de 450, según la Defensoría del Pueblo. Furukawa explicó que cuentan también con proveedores independientes que a su vez son los patronos y responsables de la condición de sus trabajadores. Esto fue lo que dijo el gerente general al medio digital Plan B. En ningún momento podemos decir que la compañía haya trabajado violando derechos humanos. Están haciendo afirmaciones sobre personas heridas. Claro que hay personas heridas en cualquier... ¿Cuántos muertos hay en las calles? La situación salió a la luz en octubre pasado cuando un grupo de trabajadores denunció ante la Defensoría del Pueblo presunta explotación laboral. Al inspeccionar 18 de los 23 campamentos de la empresa de Furukawa, la institución constató que centenares de hombres y mujeres trabajadores de esta empresa laboran prácticamente en condición de esclavitud moderna. Viven en campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, cuya vida se restringe a extraer la fibra de abaca. Con un capital neto que supera los 15 millones de dólares, Furukawa es la principal exportadora de abaca en el país. La empresa fue fundada en el Ecuador en 1963. Natalie de Nóbrega, 24 horas. En Ibarra, provincia de Imbabura, al cumplirse el plazo en las investigaciones del femicidio de Diana, familiares y sus abogados presentaron una denuncia formal por la supuesta elusión de responsabilidades de la Policía Nacional. David Vizcaíno informa. La tarde de este martes, abogados de la familia Diana Ramírez, fallecida en el incidente del pasado 19 de enero, presentaron un documento a Fiscalía de Imbabura, en el cual aseguran no estar de acuerdo con el accionar de la policía esa noche. Probar, demostrar absolutamente todo lo denunciado y al final estamos convencidos que se va a llegar a obtener la verdad. ¿Cuál es? La omisión por parte de la Policía Nacional del Estado en los hechos que sucedieron el 19 de enero del 2019, que lamentablemente terminaron con la muerte de Diana Carolina. Mauricio Castro, familiar de Diana, asegura que hasta el momento no ha existido ningún apoyo por parte de autoridades locales y nacionales. Nos vemos en la necesidad de llamar las puertas de las entidades privadas para si es que ellos desean. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier propuesta de ayuda para los niños. Los familiares se encuentran a la espera de la respuesta oportuna de esta entidad, en vista que hoy finalizan los 30 días de instrucción fiscal en este caso. Andrea Maldonado, prefecta de Santo Domingo de los Áchilas, fue víctima de una tentativa de asesinato. Su vehículo fue baleado mientras permanecía en un restaurante. Las amenazas empezaron a raíz de la terminación unilateral de la ampliación a 4 carriles de la vía Quito. El carro oficial de la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, que utiliza la prefecta Andrea Maldonado, fue baleado al estilo sicariato mientras ella se alimentaba en un restaurante. Pedir respeto a la vida, pedir respeto no solamente a la vida de la autoridad, a la vida de los funcionarios. En el trayecto, el proyectil traspasó el asiento trasero, donde normalmente ocupa la prefecta. El disparo es mortal, traspasa la lata de la puerta, traspasan los plásticos y penetra el asiento y se aloja dentro del asiento en el fondo del espaldar del asiento posterior. Por el momento ya hay resultados de los primeros peritajes de la Policía Judicial. Estamos a la expectativa y se están generando las investigaciones. Esto pasó hace unas horas nada más. Vieron que se trata de una motocicleta con 2 ocupantes. Eso es lo que nos supieron manifestar ayer. Con este hecho se estaría ejecutando amenazas anteriormente denunciadas. A raíz de la resolución número 10 que la señora prefecta emite por irregularidades encontradas en la etapa precontractual del contrato para la construcción o la ampliación de la vía Unión del Toachi Santo Domingo a 4 carriles. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. En los últimos días se han registrado sucesos violentos que han sido captados en video que circulan en las redes sociales. En Quito, un conductor intentó arrollar a un agente de tránsito y en Milagro, Guayas, 2 vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador vivieron algo similar.
Por varios minutos, el conductor del carro negro estuvo así. Intentó atropellar al vigilante. El hecho ocurrió en la avenida 6 de diciembre y Granados, norte de Quito. Por más de que le dijo la gente al conductor que se baje del carro, el hombre intentó arrollarlo. Conductores de otros vehículos, al ver la novedad, impidieron que el sujeto arrolle al vigilante. Según el uniformado agredido, el chofer no tenía licencia, matrícula y el vehículo no tenía placas. El sujeto lo venía arrastrando desde la avenida Eloy Alfaro. Licencia, no tiene matrícula, no tiene nada de ese vehículo. El infractor a la ley de tránsito fue retenido por los vigilantes y lo llevaron a la fiscalía. Por su parte, la Agencia Municipal de Tránsito de Quito dio a conocer lo siguiente en su cuenta de Twitter. Informamos que se ha puesto en conocimiento de las autoridades para la respectiva investigación. Nuestra institución trabaja para garantizar la seguridad vial y bienestar de la ciudadanía, por lo que rechaza cualquier manifestación de violencia contra nuestros funcionarios. En la vía Mariscal Sucre, en Milagro, provincia del Guayas, 2 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tuvieron un incidente cuando detenían a 2 personas que se movilizaban en una moto. Los uniformados trataron de retener la moto y citar al conductor porque no tenía los documentos en regla, pero los elementos del orden recibieron agresiones e insultos. Paul Tutibén, 24 horas. De los 26 procesados por asociación ilícita vinculados al ingreso de objetos prohibidos a la cárcel regional del Guayas, 4 son operadores de las cámaras de seguridad. Su defensa asegura que ellos no reportaron el hecho porque no vieron nada extraño. Que los operadores de las cámaras de vigilancia del Centro de Privación de Libertad de la Zona 8 no vieron nada extraño cuando en sus monitores apareció esta presunta ambulancia la noche del pasado 2 de enero. Así lo dice el abogado de los 4 funcionarios procesados por asociación ilícita, Steven Reyes. No sabían pues que efectivamente esta ambulancia iba cargada de objetos prohibidos de ingresar al lugar. Por ende, no denunciaron el hecho, porque ellos creían que era una ambulancia que iba a realizar labores médicas. Reyes asegura que revisar la supuesta ambulancia, preguntar a dónde se dirigía y otras acciones del protocolo de seguridad no eran competencia de sus defendidos. Por cuanto su única labor era monitorear. Sostiene que 2 de ellos son señalados por, entre comillas, guiar a la ambulancia al pabellón de máxima seguridad, pero que se trata de un malentendido. Pasa la ambulancia, el jefe de la ambulancia, quien iba conduciendo, le pregunta: amigo, ¿dónde queda máxima seguridad? Y él lo que le hace es señalar al fondo. Pero ya había pasado un filtro y 2 filtros. Esto mientras la defensa de la única mujer policía procesada también sostiene que se está cometiendo un error. El día que ingresó la ambulancia, ella se encontraba con permiso. Estuvo ausente un par de horas y al volver se encontró ya con la ambulancia dentro de la prisión. Si ella hubiese regresado a su servicio unos 20 minutos más tarde, ya no encontraban nada de lo que allí había pasado. Ambos presentarán los descargos cuando sea oportuno. Por ahora, sus defendidos guardarán prisión preventiva durante 90 días, mientras se realiza la instrucción fiscal. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Cristóbal A., de nacionalidad ecuatoriana, falleció en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi la tarde de lunes a causa de heridas contuso-cortantes que aparentemente fueron provocadas por sus 2 compañeros de celda. Una nueva muerte violenta se registra al interior del CRS Cotopaxi. En una de las celdas del pabellón de máxima seguridad fue encontrado sin vida Cristóbal A. Al realizar el examen visual externo con personal de criminalística, se pudo evidenciar que el cadáver presentaba varias heridas contuso-cortantes, principalmente en la cabeza. Una riña entre los 3 privados de la libertad que compartían la celda habría sido la causa del percance. El hoyo occiso presuntamente les habría estado amenazando y es así que ellos proceden a agredirle con la finalidad, de acuerdo a la versión de la persona a la que entrevistamos, con la finalidad de evitar que posterior ellos sean los agredidos por parte del hoyo occiso. En el año 2018 se registraron 3 muertes violentas al interior del CRS. De lo que va el presente año, ya se han registrado 3 muertes violentas. Se puede decir que no tienen relación entre ellos. O sea, este es un hecho prácticamente de una motivación de una venganza por temas
de problemas que han tenido entre los 3 internos. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. La policía de Manta capturó a 2 personas que estarían involucradas en el triple asesinato ocurrido el domingo en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi, en Manabí. Los agentes investigan para verificar si hay más personas involucradas. Son policías de la Unidad de Investigación Antidelincuencial y de la DINASET de Manabí. Ingresaban al domicilio de uno de los aprehendidos. La fiscalía los investiga tras el asesinato de 3 personas, incluido un menor de edad. Aún no les podría especificar qué tipo de participación tienen en el hecho, pero estamos investigando, continuamos con las investigaciones y verificaciones. Familiares de la mujer detenida negaron la participación en el hecho. Ella indicó que su hermano fue asesinado el año pasado y que supuestamente habría sido victimado por un familiar de los fallecidos. Y él está vinculado en el proceso de la muerte de mi hermano y no nos dan solución, pero les pasa algo a ellos, enseguida mi mamá detenida. En cuanto al otro hombre sospechoso, dijo desconocerlo. No lo conozco al señor, no lo conozco. Paco Delgado, fiscal del caso, indicó que aún no se ha podido verificar la hipótesis de este triple crimen. Esto es un hecho que haya acontecido por una posible retaliación en contra de esta familia de apellido Vítores.